En el Evangelio de Lucas hay una historia que es, de verdad, una obra de arte narrativa. Y es que no es una sola historia, sino dos, que están entrelazadas de una forma magistral para contarnos algo muy profundo sobre la fe, la desesperación y los milagros. Es un relato dentro de otro, y cómo está construido es casi tan importante como el propio mensaje. Vamos a empezar con un número, el 12. 12 años. ¿Qué puede conectar a una niña de 12 años que se está muriendo con una mujer que lleva precisamente 12 años lidiando con una enfermedad terrible? Pues mirad, este número no es casualidad. Es el hilo que une dos vidas al límite, y es por donde vamos a empezar a tirar. La escena arranca con Jesús en medio de un gentío, una multitud que casi lo ahoga, que lo aprieta por todos lados. Se palpa la expectación en el aire. Y de repente, de entre toda esa gente se abre paso un hombre. Y no es un hombre cualquiera, es Jairo, el jefe de la sinagoga, una figura de autoridad y respeto. Pero en ese momento no es más que un padre desesperado. El relato nos pone de frente desde el principio un contraste brutal. Por un lado, Jairo, un hombre, con estatus, una figura pública. Y por el otro, una mujer sin nombre, a la que solo se la conoce por su enfermedad, una persona totalmente invisible para la sociedad. Son, como quien dice, los dos polos opuestos de la escala social, y están a punto de cruzarse en un momento de necesidad absoluta. Pensemos un segundo en la imagen. Un líder de la comunidad, un hombre acostumbrado a que le escuchen, se tira al suelo, al polvo, a los pies de Jesús. Este gesto es una renuncia total, a su orgullo, a su posición. Su súplica es un acto público de desesperación pura y dura. Y esta es la razón de todo. No es un tema menor, es una carrera contra reloj, contra la muerte. Su única hija, de 12 años, recordemos, el mismo tiempo que la otra protagonista lleva enferma, se le está yendo. La tensión de la escena es máxima. Y justo en este punto, cuando la urgencia de Jairo parece que no puede ser mayor, el narrador hace algo increíble. Para la acción en seco. Es como si la cámara se desviara de ese drama público para enfocar una tragedia silenciosa, casi oculta, que está ocurriendo en medio de la multitud. Este cambio de foco es narrativamente una genialidad. Para entender la dimensión del drama de esta mujer, hay que saber que su enfermedad iba mucho más allá de lo físico. Según la ley de la época, su estado la hacía impura. ¿Y esto qué significaba? Pues que estaba condenada al exilio social y religioso. No podía ir al templo, nadie podía tocarla. Era básicamente una muerta en vida. El texto nos resume su situación en 3 datos, que son demoledores. 12 años de sufrimiento continuo. Se había gastado hasta el último céntimo buscando una cura. Y lo peor de todo, ningún médico había podido hacer nada. Estaba en un callejón sin salida, sin salud, sin dinero y, en teoría, sin ninguna esperanza. Y aquí vemos el contraste tan brillante con Jairo. Él lo pidió a gritos, a la vista de todos. Ella, en cambio, actúa en secreto, desde la clandestinidad, casi como si estuviera robando su milagro. Es un gesto de fe increíblemente audaz, desesperado y totalmente silencioso, apenas un roce en el borde de un manto. De repente, todo se para. En medio de esa marabunta de gente, Jesús se detiene y lanza una pregunta que, sinceramente, parece absurda. ¿Quién me ha tocado? Con esa pregunta, su acto privado, su secreto, explota a la vista de todo el mundo. Se acabó el esconderse. La explicación que da Jesús es la clave para entenderlo todo. No fue un toque cualquiera accidental. Él sintió que poder, dunamis, en griego, salió de él. Esto nos dice que la sanación no es un truco de magia, sino una transferencia de energía divina que se activa por la intención, por la fe de quien toca. Y así se resuelve esta primera historia. La mujer, muerta de miedo, lo confiesa todo. Pero en vez de una regañina, recibe unas palabras que le devuelven la vida. La llama hija, restaurando así su identidad y su dignidad. Y señala la causa de todo: tu fe te ha sanado. El milagro es absoluto. Muy bien. Pero ahora volvamos a Jairo. No nos olvidemos que, mientras todo esto pasaba, él ha estado ahí, esperando, viendo cómo un tiempo valiosísimo se le escapaba entre los dedos. Y justo en ese instante, con el eco del milagro todavía en el aire, llega la noticia que ningún padre querría escuchar jamás. El mensaje es un mazazo, brutal, directo, definitivo. Tu hija ha muerto. Es la voz de la realidad, la voz de la biología, la voz que dice: se acabó. Es el punto en el que para cualquier lógica humana la esperanza se apaga del todo. Y por si fuera poco, el mensajero añade esta frase, que es casi más cruel que la propia noticia. No molestes más al maestro. Es una sentencia en toda regla. Viene a decir, mira, esto ya es demasiado grande incluso para él. La muerte ha marcado el límite. Se acabó la esperanza, oficialmente. Pero Jesús oye estas palabras de desesperanza y su reacción es inmediata. Y no va para el mensajero, sino directa a Jairo. Es una orden,
un desafío a esa realidad tan aplastante que acaban de anunciar. Le pone delante una elección radical entre dos fuerzas, o el miedo, que te paraliza, o la fe, que te mueve. Y así llegamos a la casa de Jairo. La escena es un caos de dolor, un ritual de lamentos, de llantos. El ruido de la muerte lo inunda todo. Pero Jesús está a punto de silenciar ese ruido para obrar un milagro íntimo, a puerta cerrada, lejos del escepticismo de la gente. Jesús dice algo que desafía toda lógica. No está muerta, está dormida. ¿Y cuál es la reacción de la gente? La burla. Se ríen de él porque ellos saben la verdad. Este es el choque frontal entre la certeza de la experiencia humana y la posibilidad de lo divino. El relato nos va llevando paso a paso, creando una tensión increíble. Primero, Jesús reduce el círculo, solo los más íntimos. Después, redefine la situación, ignora las burlas. Y finalmente, un gesto sencillísimo, cogerla de la mano, y una orden verbal, clara y llena de poder. Niña, levántate. Y la vida simplemente obedece a esa palabra. Perfecto. Ahora vamos a dar un paso atrás y a mirar el cuadro completo. Acabamos de ver dos milagros impresionantes, pero que podrían parecer que no tienen nada que ver. Esta estructura de historia dentro de otra nos obliga a preguntarnos por qué contarlas así, juntas. ¿Cuál es ese hilo que las une y las convierte en una sola lección? Esta tabla lo deja clarísimo. Vemos que son opuestos en casi todo. Hombre y mujer, rico y pobre, líder y marginada. Uno pide a gritos, la otra toca en silencio. Uno se enfrenta a una muerte inminente, la otra a un sufrimiento crónico. Pero en la última fila, ahí está la clave, el motor de los dos milagros. Una fe activa, una fe que les llevó a actuar. El punto clave de la primera historia es este. La sanación de la mujer no es algo que pasa porque sí. Jesús identifica su fe como el canal por el que fluyó ese poder divino. Fue su fe la que le dio el valor para romper todas las barreras y llegar hasta él. Y para la segunda historia, el mensaje es un eco perfecto de la primera. Ante la peor noticia posible, la muerte, la única condición que Jesús le pide a Jairo es solamente cree. Su fe tenía que aguantar justo en el momento en que todo a su alrededor le gritaba que ya no había nada que hacer. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Al poner juntas a un hombre poderoso y a una mujer invisible, y al mostrar que los dos consiguen el milagro por el mismo camino, ¿qué nos está diciendo el relato? Pues quizá nos dice que el acceso al poder que sana y que restaura la vida no entiende de estatus, ni de género, ni de dinero. Solo responde a una cosa, a una fe que se atreve a actuar, incluso cuando todo parece perdido.